Muy bien, quiero que usted busque en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Acompáñeme lo que dice la palabra del Señor. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Diga amén. Como le decía, yo quería hablar de dos estilos de vida o dos maneras de vivir. El libro de Romanos es un libro muy profundo, es un libro que habla del pecado, que habla de la muerte, que habla de la salvación, que habla de la redención. El apóstol Pablo presenta que hay distintas maneras de poder conocer y saber que uno está en pecado. Primero, porque el Espíritu te trae convicción. Segundo, porque la conciencia te acusa. Tercero, porque la ley de Dios no se cumple en nuestra vida. ¿Sabe? Eso significa que no hay ninguno de nosotros que podamos poner una excusa frente a lo que hacemos mal. A veces nosotros decimos, ¿no?, que la ignorancia nos libra o nos absuelve de la culpa. Pero yo le digo, si usted está en su casa y no sabe que en un frasco en vez de haber sal hay veneno, si usted pone ese polvo que es veneno, por más que usted no sabía, se come ese polvo y se muere igual, aunque ignore.
La ignorancia no quita la consecuencia. Por eso dice la Biblia que no tenemos que ser ignorantes. Dios nos quiere impulsar a que cada vez tengamos más deseo de aprender y de saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios estableció, qué es lo que Dios dice en su palabra, para que no ignoremos las maquinaciones del diablo, para que no ignoremos las tretas del diablo. El diablo quiere engañarte, el diablo quiere que vos no entiendas, el diablo nos quiere cegar el entendimiento para no ver. Pablo habla en toda la epístola de Romanos justamente de esa batalla que hay entre las obras del diablo y las obras de Cristo. Pablo habla de los que viven por la vista y de los que viven por la fe. Pablo hace un contraste a lo largo de todo el libro de Romanos en la gente que vive según la carne y la gente que vive según el Espíritu. O sea, hay dos estilos de vida. No importa si vos venís a la iglesia, no importa si vos sos pastor, predicador, un cristiano de años, siempre hay dos estilos de vida. O vivís por la carne o vivís por el Espíritu. Pablo llega a hablar de que dentro de la iglesia hay personas carnales y no espirituales. O sea, no importa lo externo, lo que mostramos en el exterior, lo que realmente importa es la esencia de nuestra vida. Uno no le puede dar la orden a la vid que de uvas. Yo firmo un decreto, o el gobierno firma un decreto, que todas las plantas de soja den soja. La planta de soja va a dar soja porque está bien, o porque se alimentó bien, o porque es la esencia dar soja. No se le puede pedir manzanas a un peral. No se le puede pedir uvas a una mandarina. Por eso que el apóstol habla de esas dos actitudes, esos dos estilos de vida en nuestra vida. O somos guiados por el Espíritu o somos guiados por los deseos de nuestra carne. Esto es para que usted aprenda que adentro nuestro están esos deseos. Yo siempre digo que adentro mío vive un traidor, el viejo hombre, que quiere volver a los caminos antiguos, ¿o no? ¿A usted no le pasa que cuando tiene un problema y las cosas no le van bien, usted quiere dejar la iglesia? Qué santos que son todos ustedes, mira. Padre, mira la santidad de esta gente. ¿O no le pasa? Dígame la verdad, a ver, ¿digo la verdad, sí o no? Lo primero que quiere es no venir más, dejar de servir, dejar la célula. Porque adentro mío están esos deseos. Pablo lo dice de esta manera en este mismo libro. Lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? No se confíe de que usted puede. Nosotros a veces queremos esforzarnos y vivir una vida espiritual en nuestras fuerzas. Es como usted que quiere hacer dieta, dice, el lunes empiezo. Y el lunes empieza. Pero a la media tarde llega alguien y trae una torta asada recién hecha, un olorcito, y usted dice, un poquito no va a hacer nada. Y se comió la torta entera. Así a veces hacemos nosotros, yo no voy a pecar, yo no voy a pecar, yo no voy a pecar. Y queremos en nuestra fuerza, yo voy a dejar de fumar, yo voy a dejar de fumar, te prometo. Yo no me voy a drogar más, yo no voy a tomar más, yo no voy a mirar más eso, yo te prometo, y lo queremos hacer en nuestra fuerza. Y dice Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Está en mis miembros. Por naturaleza, todos somos hijos de ira, o sea, todos tenemos esos deseos. Ninguno de nosotros hoy puede decir, no, yo soy tan perfecto y tan santo. No, somos todos pecadores. Dice la Biblia, no hay ni uno bueno. Dígale al de al lado, no te creas, vos no sos bueno, decirle así.
Vamos, dígaselo aunque lo mire feo, dígale, vamos. Nosotros realmente lo que somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y ahora ya no vivimos nosotros, ahora vive Jesús. Y Jesús sí que es bueno. Y por eso si Él vive en mí, yo tengo vida eterna, tengo vida poderosa. Puedo vivir confiado en Él y solamente en Él, en el nombre de Jesús. Entonces presta atención a lo que Pablo enseña. Cada día muero. Cada día es una oportunidad para ir a la cruz y entregarle nuestra vida a Jesús. Clavarla ahí en la cruz. Morir a mis deseos, porque no voy a poder. No voy a poder por mis fuerzas. El apóstol nos dice que si nosotros creemos en el Señor, note qué hermosa palabra, no hay ninguna condenación. ¿Por qué dirá esta frase? Porque el diablo sabe el poder que hay en la culpa y en la condenación. Hay gente que nunca puede salir del lugar donde está por la culpa de lo que ha hecho. ¿Sabe que el problema más grave que tenemos los seres humanos es perdonarnos a nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros seguimos pensando, si yo hubiera hecho distinto, si yo no hubiera decidido así, si yo no me hubiera casado con ese hombre, si yo no hubiera dado este paso, si yo no hubiera hablado cuando tenía que callarme, lo perdí todo? Y el diablo, que es un experto en mandar espíritus que nos culpen, sabe que la culpa genera depresión. El diablo sabe que la culpa te quita la energía, te chupa la energía. Así como el pecado trae muerte, preste atención que esta palabra que dice el apóstol Pablo de la vida en el Espíritu muestra que cuando uno tiene la vida del Espíritu, lo que tiene es la energía divina. Y esa energía divina es la que me hace levantar cada mañana, a pesar de que mi cuerpo puede decir que no, a pesar de que mi cuerpo puede estar débil, pero ya no vivo yo en la carne, sino vivo ahora en el Espíritu. Y el Espíritu me da vida, me da energía, me da poder, me hace levantarme, me hace seguir adelante, porque cuando tengo la vida de Dios, nada me puede detener en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante que usted pueda venir delante del Señor y recibir el perdón, la limpieza. El libro de Hebreos dice que la sangre de Cristo limpia mi conciencia de obras muertas. Usted no puede cambiar el pasado. ¿Cuántos se equivocaron en el pasado? A ver. ¿Cuántos metieron la pata, para decirlo en griego? A ver. ¿Cuántos tienen esos recuerdos? A ver. ¿A cuánto se le escapó una oportunidad y usted dijo, wow, y quedó? Una oportunidad de negocio, una oportunidad de cambio, una oportunidad de avance. Y muchas veces esas obras muertas están en mi conciencia porque el diablo usa la mente, es una batalla en la mente. El diablo no puede tocar mi espíritu, porque el Espíritu es de Dios, pero sí, Él usa el terreno de la mente. Por eso es tan difícil cambiar nuestros pensamientos, porque el diablo está peleando constantemente en mi mente para traerme recuerdos. La mente es algo tan perfecto. Una cosa es el cerebro. Hay gente que a veces es afectada en el cerebro, un ACV, un problema de índole físico. Pero la mente no tiene que ver con el cerebro, sino tiene que ver con esa esencia que Dios me dio. La mente tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con las emociones. Y el diablo sabe lo fuerte que es el recuerdo. Dios nos ha dado una capacidad que es la capacidad de recordar.
Aún tenemos nuestro inconsciente que muchas veces guarda cosas ahí. Por ejemplo, hay cosas que no nos podemos acordar de cuando éramos chicos. Usted cuando era chico, cuando era un bebé, cuando tenía 2 o 3 años. Aún nuestra mente tiene la capacidad de bloquear esos malos momentos para poder seguir viviendo. Un nenito que fue violado a los 5, 6, 7 años. Ya cuando es adulto, la mente como que bloquea esa experiencia para poder seguir viviendo. Porque ¿cómo hace uno para vivir con ese dolor? ¿Cómo hace uno para enfrentar la vida con un rechazo? Cuando tu papá, tu mamá te dejaron o cuando te tiraron. Escuché la historia de una mujer que fue tirada en un tacho de basura y unos recolectores la recogieron y la llevaron al hospital. Luego una familia la adoptó y ahora es una hermosa sierva de Dios. O escuché de esta otra mujer que el padre y el tío la violaban sistemáticamente y ahora es una mujer que hace libros de ayuda para la gente que cae en el abuso o de autoayuda o de motivación. Una hermosa mujer, un tremendo ministerio. ¿Cómo hace uno para seguir adelante? La mente tiene esos mecanismos que a veces el diablo los aprovecha para traer el recuerdo y fíjese que la actitud frente a ese recuerdo hace que vos seas libre o seas esclavo. Y hay mucha gente que no puede levantar cabeza porque no deja que la sangre de Cristo limpie tu conciencia de obras muertas. El pasado, hermano y amigo, está muerto. No hay manera de cambiarlo. No podés seguir culpándote por lo que hiciste ayer. No podés seguir culpándote por lo que los otros te hicieron. No podés condenar tu futuro por tu pasado. No podés decir siempre a mí me va a pasar lo mismo. No podés decir porque un hombre te engañó que todos los hombres te van a engañar. No podés decir que porque una mujer te engañó todas las mujeres te van a engañar. No podés decir que porque un líder te falló todos los líderes te van a fallar. No condenes tu futuro por tu pasado. Cristo vino para librarnos de toda condenación. No hay ninguna condenación. No estás condenado a fracasar. No estás condenado a no triunfar. No estás condenado a no levantarte. No estás condenado a no tener una vida nueva. Te digo en esta mañana, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu mente de los recuerdos, para que te desate, para que te extiendas a lo que está delante. Porque lo que Dios tiene preparado es grande, es maravilloso, es glorioso, es lo mejor que va a venir para mi vida en el nombre de Jesús. Jesús quiere que vivamos esa libertad. Por eso algunos no podemos salir de la carne, porque los recuerdos nos tienen atados. Y hermano, a veces hacemos tanta fuerza para mantener los recuerdos, y está bien. Las fotos y las cosas que uno a veces guarda, ¿no? Escuchaba el otro día una señora que el esposo había fallecido hacía 30 años y ella todavía tenía el cuarto igual, tenía las cosas igual desde el momento que el esposo había fallecido. Pero sabe que eso no le hacía bien. Pero yo entiendo los recuerdos cuando me traen alegría, cuando me traen gozo, cuando me provocan a seguir adelante. Yo recuerdo a mi abuela con alegría, lo buena que fue conmigo. Yo no era el nieto, ella no era mi abuela, ella no era la mamá de mi mamá. Mi abuela murió cuando mi mamá nació. Nació mi mamá y mi abuela murió. O sea, ella no era mi abuela, pero me trataba, pues yo era su primer nieto. Realmente me amó más que todos los demás nietos. Realmente me trae buenos recuerdos, pero yo no estoy con el dolor de que ella murió. Ella lo conoció al Señor. Gracias a Dios yo pude orar. Me acuerdo que ella estaba internada, no podía comer nada, no podía hacer nada. ¿Sabe qué hice yo? La fui a cuidar, le compré una gaseosa y un sándwich de milanesa. Se sanó ese día, mire. Casi me matan, ¿no? Pero no importa. Pero tengo esos recuerdos que me traen alegría, una sonrisa. Pero tener recuerdos que te tiran para abajo o que te bloquean o que te entristecen no es la voluntad de Dios. Dios dice, no hay ninguna condenación.
querido, no te condenes más. Lo que pasó, ya pasó. El reverendo Cabrera, que es un hombre tan sabio, una vez, yo lo conté hace un tiempo atrás, tenía un hombre que me quería mucho, se llamaba Rodríguez de apellido. Era un hombre que me daba muchos consejos, yo era un pibe muy joven, recién estaba empezando a servir al Señor. Ya tenía una responsabilidad, era líder de jóvenes y trabajábamos en la iglesia, servíamos al Señor, aunque tenía mi trabajo secular. Y este hombre se enfermó y yo dije, bueno, mañana lo voy a ir a visitar, porque él me pidió que lo vaya a ver. Pero sabe que esa noche ese hombre murió. Y yo me quedé tan mal, pues no pude ir a orar por él, no me pude despedir. Tenía una carga, una culpa. Y un día hablando con el reverendo Cabrera, cuando yo era coordinador, le conté y me dijo esta frase: pibe, lo que no hiciste, no hiciste. Y punto. Seguí para adelante y aprendí. Me sirvió. Porque me seguí equivocando, le juro. Y le profetizo, voy a seguir equivocándome. Pues soy un ser humano. Pero no puedo atar mi vida a esa condenación. Por eso yo quiero hacer hincapié en esta palabra. Y sabe que esta palabra en griego significa o da la idea de espacio. O sea, es como que cuando uno se siente condenado, genera un espacio entre Dios y usted y entre usted y los demás. Hay gente que vive tan condenada que condena al que está al lado. Y egoístamente queremos que el otro pase el mismo sufrimiento que yo. Y generamos un espacio con el esposo, con la esposa, con los hermanos, con los líderes. No tenemos relación, nos sentimos solos. Parece que nadie da la talla para que esté conmigo. Nos sentimos superiores. Pero en realidad el problema es la condenación que usted tiene. Por lo que le hicieron o por lo que usted hizo. Por eso yo hablo de dos estilos de vida. El hombre que vive en la carne o la mujer que vive en la carne vive condenada, viven sin energía, viven sin fuerza, viven sin gozo, viven sin expectativa, viven sin proyecto, viven sin futuro, viven un día a la vez sin tener una meta. ¿A dónde va? Yo le preguntaría en esta mañana, ¿a dónde va tu vida? Haga un ejercicio mental. ¿Dónde te ves de acá a 5 años? Yo hice ese ejercicio mental. Hace poco cumplí 60 años. De acá a 5 años me voy a jubilar. Yo le dije al Señor, en estos 5 años yo quiero hacer esto. Ya preveí para cuando me jubile qué tengo que hacer, cuánta plata voy a necesitar, cómo voy a tener. Yo dije, Señor, yo me voy a jubilar, te voy a seguir sirviendo, pero voy a disfrutar de que si tengo que dejar de ser pastor, seguiré predicando, le pediré que me sigan llevando a predicar a todos lados, me conseguiré un chofer, escribiré libros, disfrutaré de la vida, porque sé que Dios está conmigo. Yo me planifiqué. Susana ya se jubila este año. Pero tengo una meta, tengo una expectativa. No es que se me termina la vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a disfrutar. He generado tantos amigos, tengo tantos conocidos, tengo tantas oportunidades. Tengo que disfrutarlas, tengo que compartir. Tengo que llevarle la palabra a tanta gente que necesita, enseñar lo que Dios puso en mi vida, que no es mío, es de Él. Pero le pregunto a usted, ¿dónde te ves de acá a 5 años? ¿Qué meta tenés? ¿Qué meta en lo personal? ¿Qué meta en lo familiar? ¿Qué meta en lo material? ¿Qué meta en lo ministerial? ¿Dónde te ves de acá a 5 años? ¿Sentado ahí como siempre? ¿O siendo pastor de una multitud? ¿O siendo líder de muchas personas que necesitan? ¿O siendo alguien que cambie la historia? ¿Cómo te ves? Bueno, la persona que vive según la carne no tiene esa expectativa. Lo único que quiere es sobrevivir.
Por eso dice acá la palabra del Señor que los que viven según la carne, viven y tienen muerte. Porque pensar, mire qué interesante lo que dice, pensar en los deseos de la carne trae muerte. Vuelvo a asociarlo a lo que te dije al principio, que la mente tiene que estar limpia con la sangre de Cristo. No podés tener condenación, no podés tener obras muertas en la mente si vas a vivir una vida cristiana, no podés. Porque en Cristo las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó en Cristo? Diga, las cosas viejas, vamos, dígalo fuerte, las cosas viejas, todas son hechas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? ¿Y por qué sigue masticando lo del pasado? Lo que me hizo este desgraciado. Dios, tócalo, reventalo. Y mastica bronca y mastica bronca. Y usted piensa que le afecta a la otra persona y el único que se está destruyendo es usted. El pensar en las cosas de la carne. Usted que vive afanado por el dinero, por el trabajo, por esto acá, por esto allá. Son todas cosas de la carne. No es que uno no tiene que pensar, pero uno tiene que pensar en las cosas del Espíritu para que el Espíritu te dé la energía para trabajar, para comprar, para edificar, para prosperar. Porque si va a depender de tu esfuerzo humano lo que vos pensás lograr, se va a caer. Pero cuando yo pienso en las cosas del Espíritu, Dios, ¿qué querés hoy en día? Señor, ¿vos querés que yo me quede o vos querés que vaya a alabarte? Eso es pensar. No decidir pensando en las cosas, y bueno, hoy no me quiero quedar porque hoy tengo que... Y no, ya fui el lunes, el martes, el miércoles, Señor, es mucho. Pará. Y viene tu familia, no seas fanático. Pero justo hoy domingo Dios te iba a hablar y te iba a dar una bendición. Recién me contaba Valeria, el miércoles, hermano, que oramos para que Dios desate los juicios. Aún hay un muchacho, discípulo de Gonzalo, que hacía no sé cuánto, 2 años o 3, que tenía trabado un juicio que le dijeron que era imposible que lo cobre. A los 2 días lo llamó el abogado que en 10 días iba a cobrar el juicio en el nombre de Jesús. Pero me contaba Valeria, yo dije, y mire cómo hay que creer lo sobrenatural. Dije, mucha gente cuando levante sus manos va a sentir como que le cae oro. Me vino a mostrar, tenía las manos llenas de puntitos de oro. Me decía, me fui a mi casa y me lavaba. Le mandó un video a Noemí y le seguía brillando hasta el marido. Le dijo, eso amarillo que tenés, lavate las manos. Y se lavaba y no salía. Porque en el reino de los cielos, cuando vayamos allá hay calles de oro. Yo digo siempre, los ángeles estaban barriendo y cayó oro para mi vida. Eso significa prosperidad, abundancia, y que Dios está conmigo porque es sobrenatural. Dios lo quiere hacer. Si ella se